en Mateo capítulo 16 y versículo 16. Este es un versículo bastante conocido por los que hacemos la evangelización mundial y espero que usted se lo aprenda hoy de memoria. Es muy fácil, muy sencillo y yo creo que Dios le ha dado inteligencia a usted, ¿verdad? Para aprenderse de memoria Mateo 16, 16. Amén. Ahí lo tiene en su Biblia y lo tiene en la pantalla. Diga conmigo Mateo 16, 16. Ya se aprendió la cita entonces, ¿verdad? No es fácil, no es difícil. Es 16, 16 de Mateo. Así que esta es la respuesta que Pedro le dio a Cristo cuando él preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esta es la respuesta del apóstol Pedro. Y dice: Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Cómo dice el versículo entonces? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es todo lo que dice. Entonces espero que Mateo 16, 16 haya quedado en su espíritu y que no se le borre por la eternidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que no se le olvide eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Será algo que tendrá que conocer durante toda la eternidad. Y aquí en la tierra me tendrá que oír las veces que usted quiera hablar sobre este mensaje. Pero este es el mensaje de la Biblia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos revela que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, gracias porque podemos recibir en nuestro espíritu esta verdad y podemos creerla, Señor. Y en este momento, Padre, oramos para que se nos sea revelado todos los días de nuestra vida esta verdad, este fundamento de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, nuestra mente es incapaz totalmente de entender humanamente lo que esto significa, Señor. Pero te pedimos que nuestro espíritu, Señor, sea abierto en este momento para recibir la revelación de que Jesús es el Cristo y que podamos creer, Señor, con esta fe y podamos vencer el mundo, Señor, de esta manera, porque solamente creyendo esta verdad, creyendo este fundamento, es que podemos, Señor, vencer y trascender todas las cuestiones de este mundo. Oramos, Padre, poniendo nuestras vidas delante de ti en este momento, Señor, y todos los días de nuestra vida, Padre, queremos que se nos sea revelada esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que podamos entender qué significa eso profundamente, Señor, en nuestro espíritu. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Y qué significa, Señor, que Él es el Hijo del Dios viviente? Padre eterno, Señor, que tu palabra nos dé vida al escuchar, Señor, qué significa esta verdad. Padre, que muchos no entienden, que muchos no pueden creer, pero tú nos has revelado esta verdad a cada uno de nosotros, Señor. Así que te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento y todos los días de nuestra vida a entender y a creer, Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre eterno, que esta sea una palabra que esté en nuestro espíritu todos los días, Señor, de nuestra vida sobre la faz de la tierra y por la eternidad también. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué fue lo que Pedro contestó? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta que Pedro dio a Jesús cuando él preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esta es una buena pregunta para comenzar a predicar esta tarde. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿O quién es Jesús para ti? Es una buena pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? En realidad, la gente tiene muchas creencias, pero las creencias no son el Evangelio. La gente necesita el Evangelio, porque creencias tiene y no les han servido, y no les pueden servir para lograr la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Amén. ¿De verdad quieren ir al cielo? Algunas personas no quieren ir al cielo siquiera. Algunos dicen: no, mejor me voy al infierno, es más alegre allá. Hay marimba y hay otras cosas más. Hay gente que no quiere ir al cielo, pero yo espero que usted sí quiera ir al cielo.
Amén. Entonces la única manera de ir al cielo es a través de esta verdad. Creer que Jesús es el Cristo. Entonces la gente en realidad tiene muchas creencias. Y hay muchas creencias y muy variadas creencias. ¿Y qué es en sí una creencia? Una creencia es un modelo, es una idea, es un paradigma. Es algo que yo puedo creer y que en base a eso que yo creo tengo fe. O digo tener fe. Y digo, yo creo esto, y entonces tengo fe. Yo creo esto, y entonces digo que tengo fe. Esa es una creencia. Estoy basando mi fe en algo que yo estoy creyendo, pero que no tiene una demostración absoluta. O sea, es algo que no se puede demostrar, que no tiene fundamento. Es algo que no se puede ni siquiera razonar bien. Por ejemplo, usted puede pensar que si usted le coloca, ¿qué le digo yo?, a su negocio una herradura en la puerta de su negocio, le va a ir bien. Y esa es una creencia que la gente tiene. Y entonces viene y cuelgan una herradura a la entrada del negocio y dice, ya puse mi herradura, así que me va a ir bien hoy, voy a vender bastante. Algunos más usan ajos, ¿verdad? Y ponen ajos en la entrada del negocio y dice, ya fui que dedicaran estos ajos y ya los traje para que tenga ventas. Y creen que poniendo los ajos van a vender. Pero ¿será que eso en realidad tiene un fundamento sólido? ¿Será que creer eso de verdad puede ser una fe verdadera? ¿Será que yo puedo poner mi fe en una herradura? ¿O puedo poner mi fe en un manojo de ajos? ¿O puedo poner mi fe en la pata de conejo que llevo dentro de la bolsa? Esa no es una fe racional. O sea, eso no tiene una demostración absoluta. Y la gente cree en muchas cosas de esas. A mí me tocó atender mucha gente antes que eran afectados por demonios. Y en realidad muchos de ellos venían atormentados por demonios. Y algunos de ellos traían amuletos. Y cuando hablaban con uno, ellos decían, fíjense que a mí me dieron este amuleto en tal lugar. Y sacaban el amuleto y lo ponían ahí enfrente de uno. Y decían, y me dijeron que este amuleto lo tengo que guardar debajo de mi almohada todos los días que me duermo. Pero ahora ya no puedo dormir. Ahora ya no me duermo. Entonces la gente cree en muchas cosas y cree que eso le va a funcionar. Y entonces no pueden tener una fe correcta. Por eso es que las creencias y el evangelio son dos cosas diferentes. Yo no sé qué es lo que usted cree, pero de verdad yo quiero compartirle el evangelio. El evangelio es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. El evangelio sí puede ser demostrado absolutamente. Es que hubo alguien que vino a morir en la cruz. No es algo que yo me imaginé. No, eso está documentado. La historia dice que hubo un hombre que vino a morir a una cruz y su nombre era Jesús. Pero no se quedó en la tumba, sino que fue levantado. Y hasta el día de hoy, la única tumba que está vacía es la de Jesús, el Cristo. Así que puedo demostrar, no solamente de manera racional, no solamente de manera empírica, puedo demostrar absolutamente que esta es la verdad del evangelio. Es que Cristo resucitó. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces se pudo demostrar que Cristo murió y que también resucitó. Incluso lo vieron aquellos que no creían en Él. Lo vieron y lo vieron resucitado. Y lo vieron también morir en la cruz, pero lo vieron después de la tumba. Así que hay una evidencia muy clara para poder creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta en realidad es la verdad o el fundamento de toda nuestra fe. Pero si revisamos un poco cómo conoce la gente a Jesús, y en el capítulo 16 de Mateo, versículos 13 y 14, dice así que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, o algún otro profeta. ¿Qué es lo que la gente creía? ¿Qué es lo que la gente decía? ¿Cómo conoce la gente a Jesús? En el tiempo de Cristo, Él vino a la tierra
y preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo me conoce a mí la gente? Y sus discípulos habían escuchado a todas aquellas multitudes que lo seguían, que lo vieron multiplicar los panes, que lo vieron multiplicar los peces, y les dio comida, y los sanaba, y los levantaba, y esas multitudes decían, es que él de plano ese día hace poder grande, hace manifestaciones grandes, puede sanar a la gente, es un profeta, es Elías. Otros decían, ayuda mucho a los huérfanos, es Jeremías. Otros más decían, es Juan el Bautista, porque en realidad ataca a los que están en el poder político. Así que muchos creyeron de esta manera en el tiempo de Cristo. Y el día de hoy es igual. ¿Cómo es que la gente conoce a Jesús? Incluso los que van a las iglesias tienen este conocimiento de Jesús y no les interesa conocer más de él. Dice, yo ya sé quién es Jesús. Fue un hombre que murió en una cruz y que dicen que resucitó. Y creen de esa manera. Y la gente conoce a Jesús de esta manera. Hablan de un Jesús histórico. Y en el mundo se habla de ese Jesús de la historia. Otros más hablan de ese niño Jesús. Otros más hablan del líder revolucionario que fue Jesús. Otros hablan de los milagros que él hacía y entonces lo buscan porque es un milagrero que hace milagros y puede sanar. Entonces otros dicen que es resucitado. Sí, resucitó. Otros más dicen que fue el que murió en la cruz, o el profeta, o el político, o el que hacía la obra social con los pobres, o el hijo de María. O sea, pueden decir muchas cosas. Pueden decir muchas cosas. Pero, ¿cómo lo conocieron? En su ministerio terrenal. Las cuatro respuestas que sus discípulos dieron. Algunos creían que era Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era un profeta. Y Juan el Bautista venía y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y solo eso comía. Y hablaba muy fuerte. El mensaje de Juan el Bautista para los judíos era un mensaje muy fuerte, un mensaje de condenación, y que llamaba al arrepentimiento, y condenó a los políticos de su época. Y entonces Jesús también hablaba muy fuerte, su mensaje iba directo al corazón, y le pegaba a la gente, y lo confrontaba, y la gente decía, sí, esta es la verdad, pero no se arrepentía. La gente no volvía atrás, seguía su vida igual. Así que muchos dijeron, este es Juan el Bautista. Y llegaron a creer que ese Mesías Cristo era Juan el Bautista. Y que un día iba a liberar a su pueblo, iba a liberar en realidad a Israel de la opresión de los romanos. Él va a ser el rey, él va a ser un gran político, así que nos va a liberar de Roma. Esa era la mentalidad de los judíos, que pensaban que él era Juan el Bautista. Otros más decían que era ese Elías, que cuando oró cayó fuego del cielo, que era un gran profeta, el profeta de los milagros, el profeta de las señales, el profeta de los portentos. ¿Y por qué decían eso? Es que Jesús también hacía milagros, hacía señales, hacía portentos, hacía varias cosas delante de ellos. Pero todo esto lo hacía para que pudiesen creer que Jesús era el Cristo. Eso lo dice Juan 20:31, que todas las señales, que todos los milagros que él hizo, los hizo con un solo propósito, para que creamos que Jesús es el Cristo. Pero así es como lo conocieron en su ministerio terrenal. Otros dijeron que era Jeremías. Y Jeremías era un profeta que se encargó de ayudar mucho a la viuda y al huérfano, y ayudaba a la gente pobre. Y se proyectaba de esa manera. Y entonces decía, este Jesús es como este profeta, Jeremías, ayuda a los pobres, se encarga de la viuda, ayuda al huérfano. Ayudó a Dorcas. Y ayudaba a todas esas viudas. Y entonces, este es un profeta como Jeremías. Ha de ser Jeremías el que ha resucitado. O tal vez es un profeta de los que esperamos. Alguien que nos dice el camino que debemos seguir. Así que la gente lo llegó a conocer en su ministerio terrenal de estas 4 maneras. Pero para nosotros, ¿qué significa? Que Jesús es el Cristo, según la Biblia.
Para usted, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Según la Biblia. ¿Qué significa para usted creer que Jesús es el Cristo? ¿O es solamente de repetir porque el pastor lo repite? ¿O porque los hermanos lo dicen? ¿O qué significa en realidad para usted creer que Jesús es el Cristo según la Biblia? Tenemos que creer según la Biblia, según la palabra de Dios. Si hay un pasaje que define el Evangelio muy claramente, es este que está aquí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Por favor, recuerde esto. Cuando usted quiera recordar qué es el Evangelio, vaya a Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Yo no he encontrado un pasaje donde se describa tan claramente qué es el Evangelio que este pasaje de Primera de Corintios 15. El apóstol Pablo está diciendo: yo les transmití a ustedes lo más importante. ¿Y qué es eso que Pablo llama lo más importante? Y lo que se le había transmitido a mí también. ¿Qué es eso que le habían transmitido a él y que ahora el apóstol Pablo, el apóstol de la evangelización mundial, considera que es lo más importante? ¿Qué es esto que se le había transmitido a él también? Y entonces empieza a decir: ¿qué es esa verdad? ¿Qué es eso más importante? ¿Qué es eso que le habían transmitido? Y dice: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el primer punto. Es que creer que Jesús es el Cristo es creer que Él murió por tus pecados. Amén. ¿Cuántos creen que Él murió por tus pecados? Quiere decir que usted ya fue perdonado por sus pecados pasados, ya fue perdonado por sus pecados presentes, y ya va a ser perdonado, ha sido perdonado por sus pecados futuros también. Así que Él se encargó de todo su pecado. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo murió por nuestros pecados, pero pone una condicionante y dice: tal como dicen las Escrituras. Es decir, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo según la Biblia? ¿Qué significa que yo crea que Jesús es el Cristo según las Escrituras? Yo no puedo creer que Jesús sea el Cristo porque alguien lo repite. No, yo no puedo ser un loro que repite: Jesús es el Cristo. No, yo debo creer que Jesús es el Cristo de acuerdo a las Escrituras. Así que yo espero que usted pueda creer esta verdad según las Escrituras. No de acuerdo a lo que yo estoy enseñando, sino según las Escrituras. Tal como dicen las Escrituras. ¿Y qué decían las Escrituras de aquel que va a perdonar el pecado? Es que va a venir un Mesías Cristo, que va a resolver el problema del pecado. Solo Él podrá perdonar el pecado de toda la humanidad. Esto es lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso dice que Él murió y perdonó nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Lo segundo que Pablo dice acerca del Evangelio es que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Es decir, ese Cristo que murió en la cruz fue llevado a la tumba, pero no se quedó en la tumba. Él fue levantado de los muertos, fue levantado de la tumba y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero vuelve a poner la misma condición, tal como dicen las Escrituras. No podía ser de otra manera. No podía ser alguien que muriera, resucitó y ya no, sino como dicen las Escrituras. ¿Y qué decían las Escrituras? De la muerte y la resurrección de Cristo. Decían que iba a sufrir en un madero, que iba a ser crucificado ahí en un madero, y así fue. Y decía que al tercer día iba a ser levantado, iba a resucitar, y así fue. Decía que lo iba a lastimar. Isaías 53 describe cómo iba a sufrir. Pero así fue todo, cada detalle, incluso el lugar donde lo iban a enterrar, lo decía las Escrituras, y todo se cumplió tal como decían las Escrituras. Por eso es que Pablo está diciendo que sí, murió, pero fue levantado, tal como dicen las Escrituras. O sea, no era una resurrección común, era tal como dicen las Escrituras. Entonces, si esto es cierto, si esto es el Evangelio, ¿qué significa entonces que Jesús sea el Cristo para mi vida? ¿Qué significa que Él es el Cristo para mi vida?
¿Qué significa eso? Significará que, entonces de ahora en adelante ya no voy a tener problemas. Claro que problemas hay en la vida, y todos los tenemos, de una u otra manera. Otro podrá decir, entonces quiere decir que ahora ya no me voy a enfermar. Y claro que nos vamos a enfermar. Claro que sí. Alguien más podría decir, entonces significa que ahora todo me va a salir bien. No, a veces no van a salir bien las cosas. ¿Qué significa entonces? Que Jesús es el Cristo. Tenemos que entender claramente esto. Es que creer que Jesús es el Cristo es creer que mi problema espiritual ya fue resuelto en la cruz y en la resurrección. Amén. Entonces, el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios ya está resuelto. Amén. Satanás ya no me puede oprimir. Satanás ya no me puede controlar. Aunque quiera hacerme daño, aunque venga y quiera atacarme, la Biblia dice que lo puedo resistir. Y lo puedo resistir a través de la oración y la palabra de Dios. Así que, en realidad, ¿hay una batalla contra Satanás? Claro que sí. ¿Hay una batalla espiritual? Claro que sí. Pero no para que nosotros venzamos. No, es que Él ya está derrotado. Es que Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que solamente lo tenemos que resistir. Resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Con dos cosas únicamente: creyendo que Jesús es el Cristo, creyendo la palabra y a través de la oración con esta verdad. Amén. Así que Satanás va a tratar de oprimirte nuevamente. ¿Qué tienes que hacer? Únicamente creer que Jesús es el Cristo. Y segundo, orar con este fundamento. Satanás está derrotado. Así que se resolvió ya el problema de Satanás. Amén. Si puedes creer que Jesús es el Cristo, esto significa, según la Biblia. Segundo, significa que tu pecado ya fue perdonado. No importa qué tan grande haya sido tu pecado, ya fue perdonado. Ante Dios has sido declarado justo. Porque tu pecado ya no te mancha. Tu pecado ya no te mata. Tu pecado ha quedado atrás. Es que el Cristo lo ha borrado con su sangre preciosa. Así que se resolvió el problema de Satanás, pero también se resolvió el problema del pecado. Y tercero, Dios ya está conmigo y yo estoy con Dios. Es que ya no estoy separado de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, es una verdad todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida puedo vivir en Emmanuel. Todos los días de mi vida puedo estar con Dios. Todos los días de mi vida puedo depender de Dios. No importa, aunque me esté muriendo, puedo seguir dependiendo de esta verdad. No importa lo que esté sucediendo con mi vida, puedo seguir dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y yo estoy con Dios. Entonces, significa que se solucionan todos los demás problemas. Por eso Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, Juan 19:30, dice que después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Todo ha terminado. Estas fueron sus últimas palabras. Todo ha terminado. En el griego, tetelestai. Tetelestai. Esas fueron sus últimas expresiones. Todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Espero que ustedes puedan creer que todo ha terminado. Que Jesús es el Cristo. Amén. Es como cuando el anciano Simeón recibió al niño en sus brazos y lo empezó a ver. Yo me puedo imaginar la escena del anciano que ha esperado muchos años la llegada del Mesías prometido. Y cuando lo tiene que cargar
a presentarlo delante de Dios en el templo. El anciano dice: ahora me puedo ir en paz. Todo ha terminado. Mis ojos han visto la salvación de Israel. Todo ha terminado. Es que si tiene la revelación de Cristo, todo ha terminado. Yo he llegado a entender que mi vida tiene el propósito de dar a conocer esta verdad por el resto de días y años que el Señor me dé sobre la tierra. O sea, no tengo otro propósito más alto. No tengo otra razón de vivir más grande. No tengo otra meta superior a esta. No tengo un sueño más grande que este: ver la evangelización mundial suceder en mis días. Ese es mi anhelo, ese es mi sueño, esa es mi meta, ese es mi propósito. La razón de vivir es que el mundo crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces con esta verdad puedo superar cualquier cosa. Porque todo ha terminado. Jesús es el Cristo. Porque Él es el que ha resuelto el problema espiritual. Pero no solamente mi problema espiritual, es que Él ya resolvió todos mis demás problemas también. Amén. ¿Traes un problema hoy? Jesús es el Cristo. ¿O tú crees que Él no pudo evitar ese problema que tienes? Claro que lo pudo haber hecho, pero ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo permite? ¿No conoce Él todo? ¿No controla Él todo? ¿No provee Él todo? ¿No lo sabe Él todo? Claro que sí. Entonces será que el que lo sabe todo, el que lo conoce todo, el que provee todo, el que controla todo, el que dirige todo, no sabe de ese pequeñísimo problema que tienes. Dice el Salmo que las naciones de la tierra en la mano de Dios son como un grano de arena. ¿Se ha puesto alguna vez un grano de arena en su mano? Es muy pequeño. Y dice que todas las naciones de la tierra son como un grano de arena en su mano. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿O es pequeñito? ¿O es Jesucito? Jesús es el Cristo. Así que consumado está. Él es el que ha resuelto todos mis problemas. Entonces, el hecho de que Jesús sea el Cristo significa para mí que Él es el Hijo de Dios. Por eso Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y luego dijo: el Hijo del Dios viviente. Entonces, si Jesús es el Cristo, significa que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado, que Él es la promesa, que Él es lo que esperaron muchos y me alcanzó a mí, que Él era el que anhelaba ver a Abraham, pero me alcanzó a mí. Él es aquel que no vino antes de mí, antes de nosotros, sino que fue reservado para que nos alcanzara en su misericordia la gracia de ese Cristo. Yo me siento bienaventurado porque Dios no me dejó, Dios no me abandonó, Él esperó y reveló al Cristo en mi vida. Así que yo creo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice Romanos capítulo 1 y versículo 4. Y quedó demostrado. Por eso es que mi fe tiene fundamento, no es una creencia. Ha sido demostrado. Es algo que se pudo demostrar públicamente, espiritualmente, materialmente, terrenalmente, celestialmente, eternamente. Se pudo demostrar
que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Amén. Quedó demostrado. No es algo que es una posibilidad. No, quedó demostrado que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién está conmigo entonces? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Será algo muy sencillo eso? ¿O es algo poderoso? Piénselo. Piénselo. Por favor, no se ahoguen en su vaso de problemas. Entienda que el Cristo ha permitido que ese vaso de problemas llegue a usted. Pero seguro, Él tiene una salida para cada situación. Él es el Cristo. Entonces, Él vino a esta tierra y dio su vida en la cruz. Y en realidad Él terrenalmente sintió angustia y fue al Getsemaní. Y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y Él oraba diciendo: Padre, Padre, si es tu voluntad que esto no pase. Señor, que no pase. Pero si es tu voluntad que suceda, Señor, que suceda. Yo solo quiero hacer tu voluntad. Y dice la Biblia que estaba angustiado a tal punto que su sudor eran como gotas de sangre. Él tenía que morir en la cruz. Y si Él no había cumplido el oficio del Cristo, no sería resucitado. Hubiera muerto como cualquier otro hombre. Y la angustia entró a su espíritu. Y lloró en el Getsemaní. Pero dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Entonces, al tercer día, Él fue levantado. Aquel que llevó todo el pecado de nosotros fue levantado. Y fue tan cruenta la muerte que en la cruz del Calvario el Padre mismo lo abandonó. Lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es que tus pecados estaban sobre Él. Mis pecados estaban sobre Él. Él se volvió el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Pero cuando Él fue levantado de entre los muertos, quedó demostrado que efectivamente ese Jesús que había sido crucificado era el Cristo. Eso confirmaba que Él era el Hijo de Dios. Eso confirmaba que Él era Dios mismo, que había venido a esta tierra a morir por todos y cada uno de nosotros. Quiere decir entonces que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo. Significa que Él es el Evangelio. Significa que Él es el pacto. Esta es la verdad fundamental de toda la Biblia, que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el pacto, es el Evangelio que la iglesia de hoy debiera creer. Es el pacto que la iglesia de hoy debiera cumplir.
Es que en todo el Antiguo Testamento se hablaba de este Mesías que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento dice que Él vino y que volverá a regresar nuevamente. Entonces nos dejó el pacto de su segunda venida. ¿Y cómo podemos cumplir el pacto de su segunda venida? ¿Cómo podemos llegar a cumplir este pacto? ¿Será que con mis recursos yo puedo cumplir este pacto? No. ¿Será que con mi intelecto yo puedo cumplir este pacto? No. Solo hay una manera de obedecer este pacto, es creer y obedecer el Evangelio. Y entonces esto me va a impulsar a hacer la evangelización mundial. Ese es el pacto. Porque cuando se cumpla la evangelización mundial, Cristo vendrá nuevamente. Este es el pacto que nos han dado. Es el pacto de la evangelización mundial. Con el evangelio de la Biblia, de que Jesús es el Cristo. Ya hemos hablado de Romanos 1, 2 al 4. Es la buena noticia que había sido prometida por los profetas en las Sagradas Escrituras. Y esta buena noticia trata de Cristo. Este evangelio trata de Jesús como el Cristo. Es por ello que la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, y los apóstoles dieron su vida para compartir este evangelio todos los días. Eso es lo que dice Hechos 5, 41, 42, que los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo, y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Significa lo mismo, Mesías y Cristo significan lo mismo, solo que en diferente idioma. Este era el mensaje. Ellos predicaban todos los días en las casas y los templos que Jesús era el Cristo. Dieron su vida, porque ellos sabían que esto era el Evangelio. Ellos sabían que esto era el pacto. Pero en realidad este pacto, este Evangelio, solo puede ser recibido por revelación. Recuerda lo que contestó Pedro, ¿verdad? En Mateo 16, 16. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, en Mateo 16, 17, Jesús le respondió. Y es interesante que Jesús, el Cristo, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús no lo maltrató. Ni le dijo hijo del diablo, como se lo dijo otra vez. No. Ni le dijo, apartarte de mí, hacedor de maldad. No, tampoco. Y no le digo, eso es una herejía que estás diciendo, Pedro. No. Es más, lo bendijo, porque Pedro había dicho que Jesús era el Cristo. Y entonces dice en el versículo 17 de Mateo 16, Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. En realidad esto es una revelación. Esto no puede ser aprendido en una lección, en un tema, en una predicación o en un seminario. No. Esto no es algo que yo aprendo ni siquiera yendo al campo, no, esto es una revelación primero. Si yo no tengo la revelación, puedo ir al campo sin revelación. Si yo no tengo la revelación, puedo recibir muchos seminarios sin revelación. Si yo no tengo la revelación, puedo recibir muchos temas de Jesús el Cristo sin revelación. Es que primero se me tiene que revelar. Y esa revelación es progresiva. Esa revelación es de todos los días. No es algo que ya se me reveló una vez y que ya no necesito más. Claro que yo necesito todos los días que se me revele este evangelio. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis mis discípulos. ¿O no es eso lo que la Biblia dice?
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Eso es diario. Así que necesito diario la revelación del Evangelio en mi vida. Gálatas 1:12 confirma que lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Y dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesús, el Cristo. ¿Quién entonces se le reveló a Pablo directamente? Es Jesús, el Cristo. Gálatas capítulo 3 y verso 23 lo confirma cuando dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Y el camino de la fe es Cristo. Hasta que se nos fuera revelado el camino de la fe. Espero que a usted le sea revelado el camino de la fe. Porque la revelación no es estática. La revelación es progresiva. La revelación es dinámica. La revelación es cada día. Muchos fracasaron porque se detuvieron al no tener esta revelación todos los días en su vida. La Biblia habla de muchos. Habla de Demas, por ejemplo. Habla de Alejandro. Habla de Demetrio. Habla de Juan el Bautista. Habla de varios que se detuvieron al no tener la revelación progresiva continuamente, de no seguir creyendo y profundizando en esta verdad del Evangelio, de que Jesús es el Cristo. Creyeron haberlo alcanzado todo. Y mucha gente se puede quedar parada porque creen que ya lo tienen todo, pero no tienen todavía todo, es que tenerlo todo. Entonces significa que Él dejó de ser Dios. Jesús es el Cristo. Cuando se tiene esa revelación, solo cuando se tiene esta revelación, únicamente cuando hemos recibido esta revelación, se puede obedecer a Dios. Porque la carne no puede obedecer. Aunque quiera, no puede obedecer porque es contraria al Espíritu. Entonces, solo a través de la obra del Espíritu, y esta es la revelación, solo a través de la obra del Espíritu se puede tener esta revelación. Por favor, ore por usted todos los días, que se le revele que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No trate de entenderlo con su mente humana. No trate de entenderlo con su corazón solamente. No trate de entender, ahora sí voy a poner atención a la predicación del pastor, ahora sí me voy a entender. No trate de hacerlo con su fuerza. Mejor humíllese delante de Dios y dígale, Señor, revélame que Jesús es el Cristo. Es mejor de esa manera, estar humillados delante de Dios. Entonces, cuando se tiene esta revelación, es cuando se puede obedecer a Dios. Es por eso que la evangelización mundial va a suceder en estos días. Porque Dios está levantando a aquellos hombres y mujeres que están recibiendo esta revelación y entonces como consecuencia están obedeciendo esta revelación. Es impresionante ver cómo está sucediendo la evangelización mundial. Es importante ver cómo los países se están levantando. Es importante ver cómo una persona puede salvar una nación. Es importante ver cómo un discípulo puede salvar una región con el evangelio de la Biblia. Es impresionante el poder del Evangelio. Esto está sucediendo ahora. Romanos 16:26 dice, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno lo ha ordenado. O sea, esta es la voluntad de Dios. Él lo ordenó. Aunque ellos lo predijeron, Él lo ha ordenado. Ese mensaje, ¿cuál mensaje? El de Jesús como el Cristo. Ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Es que cuando se tiene la revelación de Jesús como el Cristo, entonces puedo obedecer a Dios. Pero debo tener claro, mis amados hermanos, que esta no es mi obra. Este no es mi esfuerzo. Esto no va a suceder porque yo me dedique mucho o con gran esfuerzo, con esto, con lo otro, no. Esta no es una obra humana. No es algo que va a suceder con tu capacidad.
ningún recurso del mundo podría alcanzar para hacer la evangelización mundial. Incluso aquellos que pudieran tener el recurso para hacer un gran impacto con la evangelización mundial, en realidad no creen que Jesús sea Cristo. Y entonces, aunque tienen los recursos del mundo para hacer la evangelización mundial, no lo hacen. Y aun cuando tuviéramos todo el recurso para poder hacerlo, en realidad no alcanzaría todo el dinero del mundo para cumplir la evangelización mundial, porque esto es tan grande, hermano, que nada humano puede producirlo, que nada humano lo puede producir. En realidad el evangelio solo se recibe por revelación. Mateo 11:27 dice: Jesús, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelar. Así que cuando yo tengo esa revelación, puedo obedecer al Padre, puedo obedecer a Dios. Si no la tengo, a mí no me llamará la atención hacer la evangelización mundial. Si no la tengo, no me importará hacerla o no hacerla. Si no la tengo, será como otro tema más que pueda oír en la iglesia. Pero cuando tengo la revelación, yo quiero cumplir, yo quiero hacer algo para que se cumpla la evangelización mundial. Tal vez usted no tenga el recurso económico, tal vez usted no tenga el tiempo para ir. Ore entonces. Pero créame que Jesús es el Cristo. Concluyo esta noche diciendo que necesitamos esta revelación cada día de nuestras vidas. Así que no debo pretender entender que Jesús sea el Cristo con mi mente humana. No debo pretender que si me memorizo las lecciones, entonces voy a tener la revelación. Mucha gente repite las lecciones y después termina en el mundo. Mucha gente ha repetido que Jesús es el Cristo, pero terminan en el mundo. Entonces, no se trata de repetir algo. No se trata de que con mi fuerza, o con mi capacidad, o con mi inteligencia, o mi sabiduría humana, yo lo voy a entender. No. Hay que orar para que esa revelación entre a mi vida cada día. Para que ese evangelio de Dios se me revele cada día de mi vida. Y que yo pueda creer todos los días de mi vida, sin importar lo que esté pasando en mi vida. Yo pueda seguir creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Termino leyendo Efesios 1:17 y dice de esta manera: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro para que cada día se te revele a tu vida. Padre Celestial,